Calificador, docentes, compañeros alumnos y público en general. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Es para mí un placer presentar ante ustedes el seminario de la historia del mito, la historia detrás del mito sobre el VIH-Sida. Una revisión bibliográfica que mostrará los momentos históricos más importantes de esta enfermedad. Entre los objetivos que vamos a cumplir tenemos mostrar datos históricos relevantes tanto del VIH como del SIDA, brindar características microbiológicas del VIH, seguido del detalle de cuadro clínico característico de estos pacientes, para finalmente mencionar las infecciones oportunistas más frecuentes. A través de la historia, la humanidad se ha visto enfrentada a diferentes plagas que han diezmado pueblos enteros. Siempre dentro de la importancia que estas tienen contra la seguridad de las naciones, vamos a destacar que en la Edad Media fue la peste negra, en la Edad Antigua fue la lepra, y hoy en el siglo XXI, el SIDA. Dicho esto, vamos a iniciar mencionando los acontecimientos mundiales sobre el VIH-Sida. Arrancamos con el año 1959, donde en la República Democrática del Congo, en la región africana, se da un brote esporádico a raíz de un caso inusual, en el cual el paciente presentó la nulidad de su sistema inmunológico. Pese a la intervención del gremio médico local, se fue imposible darle una solución o una respuesta científica clínica correcta, por lo que se decide aislar una muestra sanguínea de este paciente, congelarla en un laboratorio, con la firme intención que la medicina, años posteriores, encontrara el origen de esta enfermedad. Entre 1970 y 1981 se mencionan brotes esporádicos de cuadros similares debido a la República Democrática del Congo en países como Francia, Haití, Estados Unidos y Portugal. Fue hasta finales de 1981 que llama la atención del gremio médico estadounidense en la ciudad de California y Nueva York 15 casos por neumonía a raíz de un agente causal poco frecuente, el Pneumocystis carinii, y 26 casos aislados de Salmonella Kaposi. Con el paso del tiempo, en este mismo año, Estados Unidos decide el estudio de 5 pacientes homosexuales en 3 hospitales diferentes de la ciudad de Los Ángeles. Para el final de este año, Estados Unidos reporta un total de 422 casos y 159 muertes, aún sin esclarecer su causa. Ahora bien, hacia 1982 el amarillismo de la prensa hace relacionar a los grupos sociales los que se veían más afectados o más frecuentemente afectados. Entre ellos se le empezó a denotar nombres asequibles a estos grupos sociales. Entre ellos aparecieron nombres como el gay cancer, la peste rosa o incluso la enfermedad de las 4H. Hasta el 24 de septiembre de 1982, la FDA le asigna el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida a esta enfermedad, aún sin tener su agente causal. Un año más tarde, el Instituto Pasteur en París descubre el virus del SIDA sin asignarle un nombre. Un año después, en la Universidad de San Francisco, en California, se descubre que este tiene una característica retrovírica y tiene un tropismo específico por la molécula CD4 en los linfocitos T humanos. Ahora bien, hacia 1985, el mundo entra en pánico ante la muerte del conocido doctor Rod Hudson, a raíz de una larga lucha contra el SIDA. Posterior a eso, la OMS data que hacia ese año, en 51 países de todo el mundo, ya se reportan casos de SIDA. Por tanto, llama la atención también la aparición del primer caso de transmisión perinatal de una madre infectada con SIDA, transmitida al momento del parto a su bebé. A finales de este año, una polémica social siempre en Estados Unidos, en la ciudad de Indiana, por la discriminación ocasionada hacia un niño llamado Ryan White, quien era hemofílico y resultó contagiado con VIH a raíz de una transfusión sanguínea, por lo que se toma la decisión de expulsarlo de su escuela por estar contagiado. Ahora bien, en el año 1986, finalmente, el Comité Internacional de Taxonomía Viral asigna el nombre de virus de inmunodeficiencia humana y lo establece como el real causante del SIDA. Un año después, otra polémica social, ya que la princesa Diana de Gales inaugura en Inglaterra el primer hospital especializado para pacientes con SIDA. La polémica data porque la princesa decide saludar a los pacientes que estrenarán el hospital sin el uso de guantes, venciendo así muchos dogmas de discriminación hacia la posible transmisión de persona a persona sin ningún contacto íntimo. Un año más tarde, en 1987, la FDA establece el primer fármaco antirretroviral, la sidobudina, aprobado para el tratamiento de los pacientes en fase de SIDA.
Un año después, las tasas mortales en el mundo de SIDA sobrepasan las 21.000 muertes en el año. Ahora bien, en el año 1988, la OMS decide que el 1 de diciembre de cada año sea designado como el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. 3 años más tarde muere el icónico cantante de la banda Queen, Freddie Mercury, a causa de una bronconeumonía derivada de un cuadro de SIDA que mantuvo en silencio durante años. 3 años más tarde se considera el SIDA como la principal causa de muerte en la población estadounidense, teniendo tasas de 400.000 infectados y 250.000 muertes por esta enfermedad al año. 3 años más tarde, la OMS dice que 6.4 millones de habitantes del planeta ya han muerto por la fase de SIDA y 22 millones más ya se encuentran serológicamente positivos al virus. Entre los años 2000 a 2009 se realiza el mapeo genético del virus. Esto abre puertas nuevas hacia investigaciones que van orientadas a su control, hasta el día de hoy, sin ningún tipo de fruto. Entre los años 2000 y 2016, la OMS ofrece un reporte de reducción del 39% de casos nuevos, comparándonos con los años de 1980, de casos de VIH nuevos por año. Por lo tanto, hacia el año 2017 se encontraban realizando 25 estudios aleatorios en diferentes países del mundo con la intención de crear una vacuna estandarizada que permita la cura total y definitiva con la previa inmunización de la población mundial, venciendo así la pandemia. Ahora bien, dicho esto, tenemos que remontarnos qué sucedió en nuestro país versus todo esto que pasaba en el mundo. Conoceremos ahora los acontecimientos nacionales sobre VIH. Corría el año 1984, cuando un residente de segundo año del Hospital Nacional Rosales descubre lo que fue el primer caso de SIDA confirmado en El Salvador. Era un paciente homosexual originario de La Unión que llegó a este hospital 2 semanas después de haber sido deportado de Estados Unidos posterior a sufrir una agresión sexual en dicho país. Un año más tarde, El Salvador, a pesar de haber sido el último país en reportar el primer caso de VIH positivo, inicia los esfuerzos de control para la pandemia que en otros países estaba devastando a la población. Cabe destacar que dichos esfuerzos fueron en vano. Un año más tarde, entre el Ministerio de Salud y la OPS, se decide la creación del primer programa de ITS VIH-SIDA, dirigido por el doctor Rómulo Vides. Un año después, se inauguró el Programa Nacional de Atención a Pacientes con VIH-SIDA, el cual únicamente estuvo conformado por 3 personas, debido al mismo estigma social que ocasionaba la desconfianza de los profesionales a tener un contacto cercano con los pacientes infectados por el peligro de la infección. Ahora bien, hacia 1990, El Salvador no cuenta con pruebas serológicas para detectar VIH dentro de nuestra frontera. Cada muestra sanguínea es enviada a Estados Unidos para analizarse allá y traer una respuesta positiva o negativa del paciente en cuestión. Un año después, Estados Unidos decide la donación de un lote de las pruebas que hoy comúnmente se conocen como ELISA de primera generación para detectar dentro de nuestra frontera los casos positivos de SIDA. Destaquemos que la multiplicación de casos nuevos o sospechosos era demasiado constante. En 1996, el gobierno salvadoreño reconoce la existencia de la terapia antirretroviral instituida por la FDA gracias a la acidopurina. Sin embargo, la capacidad económica para adquirir y proporcionar a sus habitantes infectados era nula. Dentro de este entorno, en 1999, arbitrariamente el Instituto Salvadoreño de Seguro Social decide adquirir una pequeña cantidad de fármacos para hacer la prueba piloto y distribuirla entre los pacientes infectados. El fracaso fue tal que solo alcanzó para cubrir el 2% de la población que requerían ya este tratamiento. En el año 2000, gracias al cambio monetario en El Salvador, Estados Unidos accede a reducir el precio de adquisición de esta terapia antirretroviral y se decide, a nivel de ministerio, establecer esta terapia gratuita para todos aquellos pacientes en fase de SIDA que tengan un recuento linfocitario inferior a 400 células CD4 o menos. Tasa que hasta el día de hoy solo hacia esos pacientes se indica. En 2002 se inaugura el primer programa de prevención de transmisión vertical de VIH, lo que actualmente obliga a toda mujer embarazada a realizarse 2 pruebas serológicas de VIH durante el embarazo. En 2004, para desambiguar la sobrepoblación de las salas de atención del Hospital Nacional Rosales, se toma la decisión de instituir la terapia antirretroviral en los hospitales del interior del país, para que sea un poco más accesible a la población. Ahora bien, en el año 2005
dada la alta prevalencia de casos nuevos de VIH en niños, se inaugura el Centro de Excelencia para Niños de Inmunodeficiencia ubicado en el Hospital Blum, con la atención especializada en pacientes pediátricos. Entre los años 2000 a 2017, el MinSal nos reporta una tasa de tendencia a la baja de reducción de nuevos casos. Desde periodos que oscilaban entre 12 casos nuevos al día, hoy tenemos una tasa de 4 casos nuevos por día, con tendencia a la baja. Y en 2017, el MinSal reporta que hay un total de 37.000 salvadoreños desde la aparición del primer caso en nuestro país que ya han sido contagiados con SIDA. Y de ellos, 19.000 ya han fallecido. Ahora bien, tenemos entonces que definir de quiénes estamos hablando, tanto del virus de inmunodeficiencia humana como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Iniciaremos diciendo que VIH es un acrónimo de virus de inmunodeficiencia humana, un virus que pertenece a la familia Retroviridae del género lentivirus con una cadena de genoma ARN simple, que posee un tropismo específico por la molécula correceptora CD4 de los linfocitos T humanos. Existen dos serotipos, el VIH1 y el VIH2, que morfológicamente son idénticos al virus de inmunodeficiencia de los simios. Posee un factor de virulencia liderado por un complejo enzimático, a la cabeza de ella es la enzima transcriptasa inversa. En cuanto a SIDA, es un acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, caracterizado por ser la etapa terminal de la infección con el virus del VIH. En ella, el recuento linfocitario oscila entre 200 a 400 células linfocitarias TCD4 por milímetro cúbico de sangre. Es este momento en el que aparecen las infecciones oportunistas, que son las verdaderas causantes de muerte. Y se estima que dura un periodo aproximado entre 3 meses y 2 años como máximo. En cuanto a la fisiopatología de la infección con VIH, tendremos que cuando la molécula viral entra en contacto con mucosas o con piel dañada, la molécula vírica reconoce al linfocito TCD4 humano y genera un acople con proteínas transmembrana y exteriores a la molécula viral. Entre ellas se correlacionan con las proteínas de superficie del linfocito T, CCR5 y CR4. La glicoproteína 120, extraviral, y la glicoproteína 41, que es transmembrana, reconocen especialmente al receptor auxiliar CD4 del linfocito T, generando un acople completamente perfecto. Este acople genera un cambio conformacional en la proteína transmembrana que, gracias a eso, genera la fosforilación interna de la glicoproteína B41. Esta se une a un segundo correceptor, el CCR5, en el linfocito T, que genera un virtual atornillamiento o un acercamiento entre las membranas. Este atornillamiento permite la organización entre ambas membranas, tanto la membrana viral como la membrana citoplasmática del linfocito T. De esta manera, la cercanía entre ambas membranas permite que poco a poco ambas membranas se fusionen. Virtualmente, el virus del VIH es engullido hacia el interior del linfocito T, con intenciones de eliminarlo. En su interior, las enzimas proteolíticas del linfocito T permiten la degranulación del interior de la nucleocápside del virus, dejando libre el complejo enzimático que es el encargado del factor de virulencia, conformado por 3 enzimas: la enzima integrasa, la proteasa y la transcriptasa inversa. Es esta la que genera la lectura de la cadena ARN simple al interior del virus, anexando bases nitrogenadas del hospedador, generando una cadena de ADN mixta de doble hélice. Esta vuelve a ser leída por la transcriptasa inversa para eliminar todas las bases nitrogenadas de ARN, dejando una cadena ADN viral perfecta, conocida como provirus. Es este momento cuando la integrasa entra en acción, toma esta cadena de provirus y, gracias a los poros integrados en el núcleo del linfocito T, permite su infección hacia la cadena de ADN del hospedador. La integrasa en este momento escinde una región del ADN conformante del linfocito T y permite la agregación directa de la cadena infectante conocida como provirus. Ahora, cada vez que este segmento sea reconocido y leído por la ARN polimerasa, se generará lecturas perfectas que permitirán la síntesis ahora del linfocito T de proteínas virales. La primera de ellas es la glicoproteína GP120, la más grande, que al ser leída por los ribosomas permite la síntesis de esta glicoproteína, que no puede ser retenida en el citoplasma, la cual migra hacia la superficie del linfocito T expresándose como un receptor anómalo.
Es de esta manera como la ARN polimerasa sigue leyendo las cadenas de ADN, que son las porciones infectadas, y los ribosomas continúan leyendo este ARN de transferencia y permiten la síntesis de grandes cadenas polisaturadas de proteínas totalmente inactivas que se acumulan en el interior del citoplasma. Estas migran hacia donde se encuentran la mayoría de receptores de la glicoproteína GP120 preformada y se engloban en un fagosoma. Este en el interior lleva la enzima proteasa, la cual en su interior escinde las regiones totalmente inútiles y deja en libertad los complejos para que puedan organizarse en su interior y generar biliones nuevamente infectantes. Se dice que un linfocito T infectado puede producir de 1 a 2 billones de copias de billones funcionales al día. En cuanto a la progresión desde la preinfección con VIH hacia la fase de SIDA, tenemos que es el momento que se encuentra dividido el síndrome en 3 fases. La primera, un síndrome agudo por VIH. La segunda, un estadio sintomático, un periodo de latencia que puede llegar a durar incluso 10 años. Y la fase sintomática o el SIDA propiamente dicho, en la que aparecen las infecciones oportunistas. Este periodo agudo está representado por un prodromio viral. Ahora, el síndrome agudo por VIH se caracteriza por una triada prodrómica, caracterizada por fiebre que usualmente aparece en la noche, y apenas lleva 10 que fácilmente son confundidas con un proceso viral. De este momento es cuando entre el 50 y el 70%, según estudios recientes, únicamente presentan este virus, por lo tanto no se puede considerar patognomónico de la enfermedad. Ahora bien, en cuanto a la fase sintomática del SIDA propiamente dicho, tenemos que las tasas de viremia son altas, las tasas linfocitarias son bajas y el peligro de infección debido a la inmunidad del sistema inmunitario es sumamente alta. Esta puede aparecer en cualquier momento de la infección posterior al contacto con el virus y va a depender directamente de la inmunidad del paciente. En cuanto a las infecciones oportunistas que generan la muerte, las vamos a agrupar en 5 grupos diferentes: bacterianas, protozoarias, micóticas, víricas y neoplásicas. Para cada una de ellas voy a presentar un ejemplo. En cuanto a las características bacterianas, tenemos a la tuberculosis pulmonar, que en El Salvador tiene una tasa de asociación del 75%, por tanto se considera la principal causa de muerte de pacientes con SIDA, los cuales el 90% de ellos mueren antes de culminar el tratamiento. En cuanto a las infecciones neumónicas protozoarias, tenemos a la agente causal Pneumocystis carini, o antes llamado Pneumocystis jirovecii, que fue popular en los años 80, sin embargo, ha sido desplazado en nuestro país por los casos de TB pulmonar. En cuanto a las micóticas, tenemos a la candidiasis, ubicada por un hongo oportunista que pertenece a la microbiota normal, como es la Candida albicans, que se asocia concomitante a otras infecciones. Ahora bien, en cuanto a las infecciones víricas, tenemos el citomegalovirus, con infecciones características en hígado y colon, y el sarcoma de Kaposi, que se considera patognomónico de los pacientes con SIDA en El Salvador. Ahora bien, en cuanto a las conclusiones, tenemos que los casos clínicos de pacientes infectados con VIH serán aquellos que son sumamente variables, heterogéneos y dificultarán un poco el diagnóstico. Las infecciones oportunistas en pacientes son la verdadera causa de muerte, ya que el virus por sí mismo no puede generar la muerte. En tercer lugar, desde el descubrimiento tanto de VIH como SIDA, este ha generado un desarrollo histórico de la humanidad, no solo por el impacto en la salud social, sino el reto al gremio médico futuro para encontrar una cura. Y finalmente, el virus de inmunodeficiencia humana posee características meteorológicas únicas, que lo hace generar una alta capacidad virulenta. Sin embargo, su lento desarrollo lo hace ser muchas veces silente en pacientes infectados. Ahora sí, presento las referencias bibliográficas que amparan la investigación y agradezco por su atención.